Quiero hablar un tema esta mañana que para mí es hermoso porque yo lo disfruto cada vez que lo he comprendido en mi vida. Y quiero hablar un poquito de un tema que... Primero les quiero leer un versículo de Hebreos 16, 4:16. No lo busquen, yo se los leo. Ustedes busquen Lucas. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es un hermoso versículo, ¿no? De que nosotros debemos acercarnos al Señor para encontrar lo hermoso que es poder acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia, ¿no? Y en estas últimas semanas o últimos cultos que hemos tenido los domingos, yo creo que hemos hablado, ¿no? Y yo entiendo, ¿no?, que Dios nos ha coronado de su favor, que Dios nos ha coronado de esa gracia. ¿Y qué significa esto, hermanos? Simplemente que por ser sus hijos, nosotros recibimos un trato especial, un trato de privilegio. Dios nos da un trato totalmente diferente. Esto significa que Dios, el Señor, pone oportunidades. Significa que Él pone personas. Él crea relaciones con personas. Él pone recursos. Los recursos que a lo mejor todos nosotros necesitamos para llevar a cabo nuestros sueños. Yo los otros días tuve un sueño terrible, pero fue del diablo. No se los voy a contar. Pero Dios va a poner, hermanos, y esto lo declaro en el nombre de Jesús, que va a poner los recursos para que nosotros podamos llevar adelante nuestros sueños que van a estar alineados con los propósitos de Dios. Esos sueños que están alineados con los propósitos de Dios. Yo no sé cuál es el sueño de tu vida que no se cumplió. Yo no sé cuál es el sueño que tenés ahí que está pendiente. Pero el favor de Dios está. La misericordia de Dios está. Y en este tiempo yo hablé muchos temas, ¿no? Y yo no es que los quiero, pero no quiero que olviden estas cosas que hemos hablado, hermanos. Uno de los temas que yo hablé fue que el Señor nos redimió, nos compró, con su precio más precioso, que fue el precio de sangre. Que cada uno de nosotros fue limpiado de nuestros pecados a través de la sangre de Jesús. Dios mandó a su Hijo unigénito para que nosotros fuéramos perdonados, para que nosotros alcanzáramos la salvación y podamos llegar a esa vida eterna. Pero también dice Gálatas 3:13 que nos redimió para que nosotros tuviéramos o heredáramos la bendición de Abraham. ¿Se acuerdan de ese tema? Lo grabaron los chicos, así que está por ahí grabado. Para que la bendición de Abraham nos alcance a cada uno de nosotros, los que en otro tiempo éramos gentiles, dice, nosotros, los que no éramos judíos. Y esa bendición de Abraham es que nosotros seríamos tan bendecidos que seríamos bendición para otros. Seríamos bendición para el lugar. Seríamos bendición para las personas que están alrededor nuestro. Seríamos bendición para las personas que están con nosotros. Que el Señor engrandecería nuestro nombre. ¿Se acuerdan de eso? Y que a quienes nos bendijeran, los iba a bendecir. Y a quienes los maldicieran, los iba a maldecir. Esto quiere decir que los que nos bendigan con su trato, incluso con sus buenos modales, ¿no?, van a ser bendecidos por Dios. Y los que hablen mal de nosotros, los que nos maltraten, los que nos traten mal, Dios los va a bendecir. Pero tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Tengamos mucho ojito, diría yo. Porque esto es una tremenda verdad de parte de Dios. Es una tremenda verdad de Dios. Es una verdad impresionante, porque Dios dice, yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan.
Pero saben, les quiero advertir algo. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe que nuestro corazón es engañoso. Dice la Biblia, más que todas las cosas. Y esta verdad que les dije puede hacernos volar la cabeza muchas veces. Puede hacernos sentir, yo me lo merezco todo. Puede hacerte perder en la soberbia. Puede hacerte perder en la arrogancia, en el orgullo, en la insensatez. Cuando yo preparaba esto, Dios me trajo a la mente una persona a la que nosotros ayudamos muchísimo con la pastora. Fuimos, le ayudamos a levantar una iglesia. Llegó a ser pastor esa persona. Pero tenía una arrogancia, una insensatez. Le exigía a Dios, yo soy hija del rey, yo quiero esto, quiero esto. Hoy anda perdida en una iglesia esa persona. Es una de las últimas personas de la iglesia. Porque se la creyó. Sí, hermanos, Dios nos va a bendecir. Dios va a maldecir a los que nos maldigan. Hermanos, nosotros tenemos que ser sabios. Cuando el Señor dice en un salmo, dice, el que te rescata del hoyo, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, Él sabe por qué lo dice. Porque si el Señor nos coronó a nosotros de favores y de misericordias, es verdad. Pero hermanos, tenemos que saber que las misericordias tienen un sentido muy especial. Porque si la persona solo piensa en el favor de Dios, yo merezco, yo quiero esto y esto, en recibir solamente bendición de Dios y bendición de Dios y bendición de Dios, ¿saben qué? Puede perder el equilibrio, puede desviarse de la sana doctrina. Y esto lo digo con conocimiento de causa, hermanos. Yo a ustedes podría predicarles todos los domingos, los martes y enseñarles los jueves solamente bendición. Solamente prosperidad. Porque me busco los versículos en la Biblia y ya está. Y saco lo otro. Pero hermanos, si el Señor nos coronó de favores, también de misericordia. Tenemos que tener un equilibrio. Tenemos que entender lo que significa la misericordia de Dios. Cuando Cristina hablaba hace un rato del agradecerle a Dios, ¿no? Yo pensaba en mi palabra también de hoy. Porque la misericordia en el diccionario bíblico, yo lo tengo en el celular al diccionario bíblico, ¿no? Dice que la palabra misericordia es un atributo divino, por el cual se perdonan los pecados. Miren, se perdonan los pecados y se remedian los sufrimientos. Y se remedian los sufrimientos. Entonces, mientras el favor de Dios es el trato de privilegio que nosotros tenemos, que nosotros recibimos, son los mimos de Dios, que no los merecemos muchas veces. Pero la misericordia es la manera como Dios va a remediar nuestro sufrimiento. Es la manera como Dios nos va a hacer vivir, nos va a llevar a vivir una vida totalmente diferente al común de la gente sin Dios. Yo siempre les he enseñado, ¿no?, que a nosotros se nos muere el perro, el gato, la suegra, el suegro, los padres, los hijos, las esposas, los esposos. Pero la misericordia de Dios está con nosotros en esas situaciones. La misericordia de Dios nos lleva a superar todas esas cosas. Así que cuando Dios dice que nosotros estamos coronados de favores y de misericordia, nos está advirtiendo, hermanos, que vamos a tener momentos allá arriba, pum para arriba, como decía la hermana Susana, pum para arriba, aunque estaba gateando ella, ¿no? Vamos a tener un tiempo de gran privilegio, pero vamos a tener momentos de sufrimientos, vamos a tener momentos de dolor, hermanos, porque eso es la vida. La vida está compuesta de una de cal y una de arena, como los albañiles saben eso, ¿no? La vida no puede ser considerada solamente recibo las cosas buenas.
recibo solamente el favor y el favor y el favor de Dios, sino que también vamos a tener momentos difíciles, momentos de sufrimiento, momentos de angustia, momentos de dolor, momentos de enojo, de bronca. Pero en esos momentos de sufrimientos, hermanos, debemos saber cada uno de nosotros que Dios nos dará su misericordia. No estamos solos, no estamos abandonados. Dios nunca nos ha desamparado, siempre ha estado con nosotros. Cualquiera de nosotros sabe en su momento de más angustia, dice que puede invocar a Jehová y Jehová lo va a oír. Por eso es que tenemos que movernos, hermanos. Sí hay misericordia, pero también tiene que haber gratitud, como decía la hermana. Tiene que haber gratitud. ¿Por qué, hermanos? Porque la gratitud siempre va a reconocer la misericordia de Dios. Cuando somos agradecidos, estamos sabiendo que Dios tiene misericordia, que lo que recibimos fue por misericordia de Dios. Ahora sí vamos a la palabra. Lucas, ¿cuánto le dije? 17. Lucas 17 es un pasaje que habla de algo muy especial. Simplemente la misericordia. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjense, ahí nomás después seguimos leyendo. Pero fíjense, de lejos, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. De lejos, ¿por qué? Porque bueno, en ese tiempo el leproso era la enfermedad de las enfermedades. No se podían acercar ni a la ciudad ni a las personas. Dice que andaban con una campanita y leproso, leproso, gritaban así, para que la gente supiera que venía un leproso, entonces se apartaban de ellos. Así estaban los leprosos en ese tiempo. Pero yo quiero que ustedes vean en eso que leímos, hermanos, que estos leprosos no pidieron el favor de Dios a través de Jesús. No pidieron, queremos tu favor, sino que ellos pidieron misericordia. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y saben que, no se los dije, se los iba a decir, pero no se los dije recién. La palabra misericordia viene de una palabra del latín, que está compuesta por 2 palabras. Una es miseri, que quiere decir miserable o desdichado. Y cordia, que significa corazón. Misericordia. La misericordia es para quienes tienen el corazón en desdicha. La misericordia es para quien tiene un corazón casi en miseria o miserable. ¿Cómo estará nuestro corazón en esta mañana? ¿Cómo estará el corazón mío en esta mañana? Es importante también eso, saber. Fíjense, ¿no? Que Jesús caminando ahí y sigue diciendo la palabra, ¿no? Cuando Él los vio, les dijo, cuando Él los vio, les dijo, id a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Y a gran voz, no calladito, a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Fíjense, hermanos, hay cosas que Jesús nunca te va a obligar, jamás te va a obligar, pero sí está esperándolas, sí las está esperando. Y una de esas cosas, ¿saben cuál es? Lo que decía Cristina, que seamos agradecidos.
que seamos agradecidos, hermanos. Tenemos que salir. ¿Vieron cómo salió él dando gloria y gracias a los gritos? Él lo hizo, no lo hizo. Sí, gracias, Señor, por esto. Y saben que yo sé y descubrí que Jesús quiere que seamos agradecidos por ese pasaje. Porque él está preguntando, ¿cómo? ¿No eran 10? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Quiere decir que Jesús no te obliga, pero quiere que seamos agradecidos. Jesús nos dijo, vayan, muéstrense y vengan y denme gracias. Ellos tenían que mostrarse porque no podían acercarse a nadie. Sin embargo, cuando llegaran iban a estar sanos. Pero fíjense, ¿no? Jesús quiere que nosotros seamos agradecidos. Es tanto el favor de Dios, hermanos. Es tanta la misericordia de Dios que tiene que generar en cada uno de nosotros una gratitud tan grande, tan grande, hermanos, que nosotros podamos expresarla así como ese samaritano, en público, delante de quien sea, a los cuatro vientos, gritarla a los cuatro vientos, darle gracias a Dios a viva voz a los cuatro vientos, hermanos. Y nosotros que no, en algún momento, hermanos, hasta hemos dicho, por suerte. ¿Cuántos dijeron, les pasó algo bueno? Por suerte. Tenemos que dejar de esa frase. La iglesia no tiene suerte, tiene la gracia y la misericordia de Dios. Tiene el favor de Dios. Yo estoy cansado de escuchar, oh, se sanó, sí, por suerte. ¿Te pudiste comprar un auto? Oh, sí, por suerte. No es por suerte, hermanos. Cuando Dios nos rescata a nosotros y nosotros nos damos cuenta que nuestro corazón sucio, miserable como sea, fue visto por el Padre y envió a su Hijo a que nos limpiara, hermanos. Que envió a su Hijo a que nos rescatara de todo el pecado. Envió a su Hijo a que muriera por nosotros. Debería producir en cada uno de nosotros una gratitud tan grande, hermanos, que inmediatamente, como ese muchacho en el desierto, el eunuco en el desierto que fue y se bautizó, y le hagamos saber públicamente a las personas que hemos nacido de nuevo. Le hagamos saber a las personas que ya no estamos escondidos. Públicamente me transformé, ahora soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí son hechas todas nuevas. Porque las misericordias de Dios, hermanos, están para que nosotros tengamos un equilibrio en nuestra vida. Mucho se habla de esto, pero poco se entiende. Nosotros no tenemos que estar esperando que todo se nos dé por favor y gracia. Nosotros, los hijos de Dios, hermanos, no tenemos que estar siempre esperando que todo sea por favor y gracia. Sí, tenemos que estar agradecidos al Señor. Y no solo de palabras. Gracias, Señor. Sino que se tiene que ver, que se note mi agradecimiento, como lo hizo este leproso sanado. ¿Por qué? Simplemente, hermano, porque Jesús quiere que se vea nuestro agradecimiento. Yo lo descubrí ahí, hermano, en ese pequeño pasajecito donde él pregunta, ¿no eran 9? Es porque tendrían que haber vuelto los 10 a darle gracias al Señor. Como ese samaritano, hermanos, a los gritos. La Biblia dice que venía dando voces, glorificando al Señor por esa sanidad que recibió. Por la misericordia del Señor recibió esa sanidad. Tenemos que equilibrarnos, hermanos. Cuando nosotros estamos demostrando que Jesús nos salvó de morir en el infierno, demostrando que Jesús nos dio una nueva vida, que nos dio nuevas oportunidades para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. Dios
está ahí, es porque sigue habiendo misericordia de Dios, hermanos. Sigue habiendo nuevas oportunidades del Señor. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, cada mañana, cada mañana. ¿Cuánto es el agradecimiento, hermanos? ¿Cuánto ha hecho el Señor para que nosotros le seamos agradecidos? Tenemos que estar a los gritos, hermanos. El solamente saber que mañana tengo una nueva oportunidad. El saber que mañana, aunque mi hijo rebelde, que mi hija o rebelde, que mi marido rebelde, tiene una nueva oportunidad. Darle gracias a Dios, hermanos. ¿Qué estamos haciendo para demostrar ese agradecimiento al Señor? Porque el leproso, antes de ir a la familia, antes de ir al sacerdote, ¿a dónde fue? A Jesús. Primero, hermanos. Primero Jesús. Primero el Señor, hermanos. Aunque a veces nos duela, aunque a veces nosotros digamos, no, pero yo tengo esto. Primero el Señor. Porque Él no se fijó en nuestra condición. Él no se fijó en si era rengo o tuerto. Era prostituta o no lo era. Él no se fijó en eso, hermanos. No le importó si yo tenía lepra. No le importó, al contrario. No, a ese leproso, hermanos, no le importó que lo escucharan. Nadie. No le importó que nadie... Pero mirá cómo está a los gritos dándole gracias a Dios. No le importó que vinieran y lo vieran postrado a los pies de Jesús. ¿Cómo está nuestro agradecimiento cada día, hermanos? Cada día le damos gracias a Jesús porque su misericordia nos alcanzó. Por la misericordia de la salvación que tenemos, de no morir o perecer en el infierno. Hermanos, a veces estamos más seguros en un pozo. Recién les hablé del hoyo, ¿no? Les tiré un versículo del hoyo que habla del hoyo. Estamos más seguros en el hoyo, vamos a decirlo así. Nuestra vida puede estar mucho más segura en un hoyo si tenemos confianza en Jesús. Muchos podrán decir, estoy en un pozo, pero confío en el Señor. Y pensar que es Dios el que te tiene en ese pozo. Que es Dios ese que te tiene metido en ese hoyo. Porque a lo mejor afuera las cosas son peores. A lo mejor afuera las cosas son negras. A lo mejor afuera es más difícil tu vida. Una vez vi una película de los alemanes, ¿no? A mí me gustaban las películas de los alemanes. Y una mamá judía le dice a uno de sus chiquitos, ¿no? Si escuchás ruido en la casa, oigas lo que oigas, metete en ese pozo ahí y ahí hay alimento para un mes. Hay unas latas de comida que te van a durar un mes. No salgas por nada, le decía. No salgas por nada. Y un día llegaron los de las fuerzas de los alemanes y se llevaron a toda la familia. Pero ese chico alcanzó a meterse en el pozo y se salvó. Porque confió en lo que le dijo su mamá. Es un recuerdo que tengo de esa película nada más. Tenés que confiar, hermana, hermano. Si estás en un pozo, si estás en un hoyo, si estás metido en un hoyo, es porque hay un motivo. A lo mejor no te das cuenta, pero ahí está Jesús. Y si está Jesús, no te va a faltar nada. Nada de lo que vos necesitas para vivir. Y que Dios está permitiendo que estés en ese pozo. Y si Él está con vos, es mejor que estar afuera. Es mejor que estar afuera. Porque Él es el que te rescata del hoyo. Él es el que te rescata del hoyo, hermanos. Tenemos que ser sabios. La historia de José para mí es una ilustración de
toda una vida coronada del favor de Dios. Coronada del favor de Dios. Pero él nunca se olvidó de las misericordias de Dios. Porque José pasó por momentos tremendos, hermanos. Ustedes conocen la historia de José. La cisterna donde los hermanos lo metieron ahí y lo tuvieron ahí hasta que lo vendieron y fue esclavo. Y fue esclavo y después en la esclavitud lo difamaron, lo trataron de violador y un montón de cosas más. ¿Y a dónde va? A la cárcel. Y ahí en la cárcel hay una injusticia tremenda con su vida. Un montón de cosas. Pero José también tuvo momentos donde Dios le habló al oído. José tuvo momentos donde en sueños Dios le hablaba. Tuvo momentos de una infancia súper feliz, donde su papá lo amaba tanto que le hizo una túnica de colores. Tuvo momentos tremendos donde el mismo Faraón lo hizo prácticamente mayor que Faraón, porque la Biblia dice que lo puso por padre de Faraón Dios a él. El reino más poderoso fue administrado por él. Después se reconcilia con el padre, se reconcilia con sus hermanos, tuvo una esposa, tuvo hijos. Pero José siempre fue agradecido, hermano, con Dios. Si ustedes leen la historia de José, nunca van a decir José quejándose por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna situación, él se quejó. Todo lo que le tocó vivir. Al grado, hermano, y eso quiero que lo busquemos en la Biblia, al grado de que los nombres de sus hijos quedaron plasmados ahí como las dos caras de la moneda de la vida de José. Búsquenme en Génesis 41. Génesis 41, 50. Ya voy a terminar. Génesis 41, 50. Cuando lo tienen, me dicen amén. Yo todavía no. 41, 50. Fíjense. ¿Lo tienen? Sí. Gloria a Dios. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potiferas, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y bueno, y sigue el pasaje, ¿no? Pero ustedes ya alguna vez les expliqué y les conté lo que significaban los nombres en esa época. Los nombres no eran cualquier cosa. Y José les puso a sus 2 hijos nombres para honrar a Dios. Nombres que llevaban honra a Dios. A uno le puso Manasés, que significa: Dios me hizo olvidar mi aflicción. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero que se olviden de su aflicción. Que pongan todas las aflicciones que tengan, todo aquello que quedó desde allá, pónganlo allá lejos. Todo eso en las manos del Señor, hermanos. Porque Dios quiere que nos olvidemos también de esa aflicción. Y el segundo se llamó Efraín. Y Efraín también tiene un significado hermoso. Porque significa: Dios me ha fructificado. O me hace fructificar. Con el nombre de Manasés, José, estaba honrando la misericordia de Dios. Porque Dios le había hecho olvidar los malos tratos de su familia, de sus hermanos, mejor dicho. El dolor de la pérdida de su papá, que le dijeron que, bueno, también estaba todo ahí. Y con el nombre del otro más chico, Efraín, estaba honrando a Dios por el favor que recibía, por el favor que Dios había tenido hacia él. Porque ahora él era el administrador de Egipto, era un hombre muy importante, tenía esposa, tenía hijos. José era un hombre agradecido a Dios por la misericordia.
en su pasado, hermanos, y por el favor de Dios en su futuro. Eso tenemos que entender. Todo vino y todo estuvo con la misericordia de Dios, pero tenemos que ver que hay favor para nuestro futuro. Los que son papás me van a entender en esto, hermanos. Tienen que buscar ese favor también para sus hijos. Nuestra vida está marcada, hermanos, pero si está dedicada al Señor. Porque si no, está marcada con otras cosas. Y a veces, hermanos, nuestra vida tiene que estar marcada por el favor algunas veces y por la misericordia algunas otras veces, hermanos. Porque es tan importante creer el favor de Dios como la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y ser agradecido con las dos cosas. No solamente con que, bueno, todo está lindo, gracias, cuando tenemos algo, la pasamos más o menos, pero bueno, la pasamos. No, es la misericordia de Dios que nos hace soportar las cosas. Hace unos días, a mí me gusta leer ilustraciones en internet, ¿no? Y leí la historia y me gustó. La historia de un pastor que, bueno, en Estados Unidos se mueven mucho en avión, porque es un país muy grande, ¿no? Y el hombre había ido a predicar a un lugar y en su vuelo de regreso hubo nieve o un mal tiempo. Entonces se demoró el avión y lo llamaron al rato, lo llaman ahí al mostrador. Y cuando llega, él pensaba, ¿no?, que le dijeran, bueno, se tiene que quedar acá porque no iba a salir el vuelo. Pero para su sorpresa le dicen, no tenemos pasajes en la clase turística, la clase más baja. Él como pastor no tenía el dinero, así que lo vamos a poner en clase primera. Y el tipo saltaba de contento. Estaba casi que fascinado porque había volado siempre en ese tipo en tercera o segunda, no sé, la clase única, como había antes en el tren. Y lo ponen en primera y se sienta, ¿no? Va contento ahí dándole gracias al Señor en sus anchas, ¿no? Y vio que ahí al lado de él, en el otro pasillo, había un señor que se quejaba y enojado, estaba re loco, simplemente, y la maltrataba la azafata, simplemente porque él quería una almohada más, quería tener otra almohada. Y la azafata le dice que no, que hay una almohada por asiento. Pero yo pagué mucho dinero, decía el hombre, enojado. Pagué mucho dinero por estar en la primera clase, en clase la mejor, y necesito un mejor servicio. Y yo cuando leía esto, entendí como ese pastor, ¿no?, que es lo que es la misericordia que tuvo Dios y la misericordia que tuvo el Señor con esos leprosos. A ese pastor le habían regalado el pasaje en primera clase. No lo compró. Y al hombre protestón del otro lado, ¿qué había hecho? Había pagado por ese lugar, hermanos. Y cuando nosotros sabemos que todo lo que tenemos es regalo de Dios, siempre vamos a poder agradecer por ese favor, pero también por esa misericordia de Dios. Pero el que siempre está creyendo, como esa persona que les conté al principio, yo me lo merezco, te crees que todo te lo mereces, todo te va a parecer poco. Todo te va a parecer poco. El amor de tu esposa no va a ser suficiente. El amor de tus hijos no te va a alcanzar. El cielo siempre va a estar nublado, nunca va a estar azul como a vos te gusta. El bife va a estar medio crudo o medio cocido. Va a estar siempre vas a encontrar algo. Tu familia nunca va a estar conforme con tu familia. Siempre va a ser esto o aquello. Y vas a llegar a la vejez. Vas a llegar a ser el abuelo rezongón. Vas a llegar a la muerte todo amargado.
Y no solamente vos, sino que vas a amargar a todos los que están a tu alrededor. Amargarás a todos los que están a tu alrededor. Porque siempre vas a pensar, yo me lo merezco, yo lo compro, yo meto la mano en el bolsillo y lo pago. ¿De qué lado estamos, hermanos? ¿Del pasillo de donde está el pastor que le regalaron eso? ¿O del otro lado, porque todo lo compro? Hay una historia, hermanos, en Lucas 7, que ya voy a terminar porque no la voy a leer porque es muy larga. Pero está esa historia de Simón el fariseo y la mujer del perfume que le enjuagó los pies al Señor con ese perfume, con esas lágrimas. Y ese es un ejemplo de gratitud pública. Dice la Biblia que Jesús entró a comer a la casa de Simón el fariseo, porque lo invitó Simón el fariseo. No fue de cara dura, sino que lo invitó Simón. Y de pronto Jesús le hace una pregunta a Simón. Le dice, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 50.000 pesos y otro 500.000 pesos, le dice. Eran denarios, ¿no? En ese tiempo. Y le perdonó a los 2, dice. ¿A quién crees, Simón, vos, que amará más por lo que hizo? Y Simón, más vale, contesta, yo pienso que lo va a amar más aquel que le perdonó más. Y Jesús le dice, ¿verdad? Muy cierto, muy bien, has juzgado rectamente. Y Jesús le dice, entré a tu casa, Simón, y no me lavaste los pies, no me ungiste con aceite la cabeza, no me diste un beso. En cambio, esta mujer no ha dejado de enjuagar mis pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. No ha dejado de besar mis pies, le dice. Y ha derramado este perfume tan caro sobre mis pies. Y dice que Jesús le dijo, por lo cual te digo, muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Fíjense, ¿cuánto nos perdonó el Señor? ¿Cuánto nos habrá perdonado? ¿Cuántas macanas nos hemos mandado? ¿Cuántas situaciones, hermanos, nos hemos mandado nosotros? Cuando creemos muchas veces que somos buenos y que la salvación estaba acá, cerca de nosotros, nos va a costar muchísimo trabajo enamorarnos de Jesús. Nos va a costar muchísimo trabajo ser agradecidos en público. Tener un agradecimiento evidente. Pero cuando nosotros, hermanos, entramos en razón que con nuestro poco pecado o con nuestro mucho pecado, nuestro corazón estaba listo para irnos al infierno. Y vino Jesús y nos limpió. Entonces sí, vamos a estar listos para ser enamorados de Jesús, para ser apasionados por la obra de Jesús, para ser esas personas que decimos, Señor, rómpelo, límpialo. Y vamos a servir con pasión, con un amor que no lo vamos a poder comprender, porque ese amor va a desbordar por las personas. Tal vez en esta mañana, hermanos, tengamos que decidirnos. Y cuando nos decidamos, vamos a no solamente
viernes y sábado, sino que vamos a intentar a toda hora que las personas que están a nuestro alrededor conozcan al Señor, que sirvan al Señor, que se metan en la obra del Señor. Porque cuando sabes o entendés que no mereces nada, que no nos merecíamos nada, que todo fue por el sacrificio de Jesús en la cruz, que nosotros nos hemos hecho hijos y coherederos del Señor. Pero no es por nuestras obras, sino por su amor, que es ese amor que no se termina, que es inagotable. Entonces nosotros vamos a vivir siempre bajo su favor, siempre bajo su misericordia. Dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de nuestro Padre Dios moraremos largos días. Hermanos, el bien y la misericordia son esos dos gigantes que están al lado nuestro, que caminan a nuestro lado. Y ciertamente el favor y la misericordia, hermanos, son los que nos siguen todos los días de nuestra vida. No solamente están, hermanos. Solo nosotros tenemos que estar atentos en ser agradecidos con esa misericordia, con ese favor de Dios. Dice Lamentaciones, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Dice que nunca decayeron esas misericordias, que nuevas son cada mañana. Porque grande es la fidelidad de Dios, hermanos. Grande es la fidelidad de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos. Todo esto que les hablé en esta mañana, hermanos, es porque la misericordia de Dios está en cada uno de nosotros. Y tenemos que entenderlo, hermanos. La misericordia de Dios es para siempre. Es para siempre. No, nosotros somos los que tenemos un tiempo medido. Pero, hermanos, la misericordia de Dios es para siempre, hermanos. Y tenemos que aprovecharla. Tenemos que aprovechar el tiempo de la gracia de Dios sobre nosotros, hermanos, para vivir en un arrepentimiento de muchas cosas, hermanos, y estar en paz con el Señor. Estar en paz con el Señor. Así que si estamos, hermanos, sabiendo que nuestro corazón se tiene que poner a cuentas con Dios, hagámoslo. Y es una invitación que es para hoy y para todos los días, hermanos. Pero hagámoslo lo antes posible, porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llevar a su presencia. Cuándo el Señor nos decida. Bueno, acá se fue Manuel. Puede ser esta misma noche, hermanos. Puede ser hoy. Pero es mejor valorar las misericordias y agarrarnos de nuestra salvación, hermanos, para poder ir a habitar con el Señor para siempre. Porque cuando el Salmo 23 dice, morará en la casa de Jehová largos días, es para siempre, hermanos, es para siempre. Pero mientras tanto, la misericordia de Dios está todos los días con nosotros. Amén. Cierre sus ojos un minutito. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy pudimos hablar de un tema hermoso, hermoso, Señor. El reconocer tu favor, el reconocer tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. El reconocer que sin ti, Señor, nosotros no podemos hacer nada. Señor, que nosotros podamos valorar los que te conocemos, valorar que en los momentos difíciles tú has estado con nosotros, en los momentos duros tú has estado con nosotros, que tu amor es inagotable, Señor. Señor, en el nombre de Jesús yo bendigo a tu iglesia en esta mañana. Señor, que cada uno de tus hijos pueda entender esta palabra, este mensaje, Señor, y comprender, Señor, como esos 10 leprosos, Señor, que pidieron misericordia, que sean sanados, pero que uno solo volvió, Señor.
Señor, que nosotros podamos ser como ese, que a viva voz podamos darte gracias, que a viva voz, Señor, podamos decir, gracias, Señor, por tal cosa. Gracias, Señor, por esa misericordia, Señor, que tú has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Señor, que en esta mañana, Señor, podamos seguir disfrutando de ti, Señor, disfrutando de tu presencia preciosa, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Te damos gloria, te damos gracias, Señor.